Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz Beniora Teifa Ola Olo Batalá para continuar con la serie del estudio de Dilo Gun, terminando esta vez con la serie de Obara, porque hoy nos toca Obara Tonti e Yinla. Esto, como es norma, agradecerle a las personas que se nos conectan, que nos dan sus opiniones, sus criterios, que nos dan incluso nos transmiten sus inquietudes, sus dudas, ya sea a través de este canal de Facebook o de YouTube. Bienvenido, Alexei, gracias por estar presente, en la cual, como todos los que lo han hecho, saben que contestamos en la brevedad posible. Ante todo, eso, agradecerles a todos. Buenas madrugadas, Julia. Espero que estés mejor de salud. Agradecerle por eso también, por incluso aunque tener algún tipo de padecimiento, algún tipo de enfermedad, también se nos conectan y nos ayudan. Danielito, bienvenido. Y participamos aquí en una conversación familiar más que en una disertación de alguien que quiere dominar con el conocimiento. Estamos conversando, compartiendo y hablando de compartir. Si pueden compartirla, también se lo agradezco el doble, porque así llegamos a más personas y nuestra manera de ver las cosas también se multiplica y podemos dar otra visión acerca de la interpretación de Dilogun. Entonces, mis aburre, hoy nos toca Obara Tonti e Inla para cerrar la serie de Obara, como habíamos dicho. Un gran Odun, un Odun inmenso que nos da cierre a esta serie, donde sin lugar a duda tenemos que empezar diciendo que Maferefun changó de punta a cabo, ¿verdad? Eso lo sabemos todos y eso, decir changó, ya, ya decimos muchas cosas, ya identificamos muchas cosas a través de Loriche y sus características. Eh, Generalmente lo identificamos con la fiesta, con el ser mujeriego. Habría que ver cómo denominaríamos a una mujer que tiene hecho changó y que tiene vara tonti y la en su lerí. Eh, a ver si, no sé, si le pondríamos hombreriega, por ejemplo, porque inmediatamente el machismo nos sucumbimos ante el machismo de la sociedad y decimos mujeriego, ¿no? Fiestero, rumbero, enredador también, irresponsable, eh, inestable, muy entregado a las demás personas, eh, que lo traicionan, le pagan con malagradecimiento, pero también un changó que roba, un changó que nos deja lecciones para nosotros poder entender mejor la vida. Estas cosas eh, las manifestamos a través de Obara, que es quien le da eh, presencia a esta serie que ya estamos terminando en la tarde noche de hoy. Gracias, Kinde, por estar presente. No sabía que ya a esta hora ibas a estar despierto, igual que Julia, allá por España, ya debe ser como la 1 de la madrugada, quizás hasta más. Entonces, estas cosas son las que hemos definido en Obara desde el principio y ahora tenemos que definirla en Egilá para ver qué le aporta Egilá a los Obara, teniendo en cuenta la relación intrínseca que tiene uno con el otro, donde uno nace del otro, donde la correspondencia biunívoca, o sea, de un lado hacia el otro, es muy importante. Entonces dice la literatura que Yinlá es un desprendimiento del ello y que de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tiene como tal.
Dice la literatura que Yilá quiere decir tragedia o revolución. Y que leyó significa todo aquello que pasamos nosotros en nuestra vida de principio a fin, sin los beneficios que ella misma nos otorga, ¿sabes? Necesidades, problemas, tragedia, revolución significa Yilá. Estas cosas hay que tenerlas bien definidas a la hora de saber de lo que vamos a hablar. En Yilá sabemos que dice la literatura que aquí a papá de Changó y a Orgán le dieron palos por la cabeza, que Changó le retiró el habla a su padre, por lo cual fracasó. Son cosas que Yilá nos habla y nos hace entender un poquito más el Ordun. En el Yilá también hay caminos donde se habla de la traición, de romper el pacto entre amigos, como cuando uno quiere romper el pacto entre amigos como tal. En el Yilá, Maferefún los Ibey, Maferefún los Imagua. Importante conocer estas cosas en el Yilá y conocer, mis apures, antes de hablar, que en el Yilá incluso se establece que los padres de los Ibey son Changó y Oyá. Los padres en el cielo son Changó y Oyá. Sabemos sin lugar a duda que aquí, cuando estamos hablando de Changó, estamos hablando de la relación de Changó con el tambor batá, ¿verdad? Y cómo a través del batá Changó obtiene muchos beneficios, se llega incluso a ser rey. Pero tenemos que ya entrar de lleno, por decirlo así de alguna manera, en las cosas que definen a Yilá y qué le aporta a ese Obara que ya hemos predefinido anteriormente, ¿verdad? Dice Yilá que Yilá establece todas estas situaciones que hemos hablado, ¿verdad? Y que de alguna manera van a predefinir su acción sobre el Obara, que además de ser magnánimo, tiene todas estas complicaciones. Entonces dice Yilá que sin la protección de Changó, el rey no puede subir o no puede montar el trono. Así dice Yilá. Y por supuesto, habría que hacer una interpretación más profunda acerca de este Ordun, de este refrán, perdón. Pero lo vemos, como hemos dicho aquí, Maferefún Changó en su máxima expresión, en su máximo esplendor y todas sus características como tal. Entonces, bajo este criterio, habría que entender que Changó es el rey, y que sin sus características no va a haber, sin su protección, sin sus características como tal, no va a haber nada estable dentro de nuestra religión. Si no existe la influencia de Changó sobre nosotros. Dice Yilá que tuerce la soga, mas nos puede torcer la tierra, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos conceptos, tendríamos que entender de las cosas que son perennes, de las cosas que son perecederas, de las cosas que se pueden manipular, de las cosas que no se pueden manipular. Y por lo tanto, a pesar de tener un reinado muy grande, hay cosas que inclusive él no puede manipular. Dice Yilá que la casa con techo es muy bella, pero más calurosa. Y cuando estamos hablando de casa, como ya he dicho otras veces, yo me remonto a una de las interpretaciones que le puedo dar. Ustedes le pueden dar otras interpretaciones. Es cuestión de estar analizándolo bien. Esto, cuando hablamos del hogar, de la casa como tal, bienvenido Enrique, estamos hablando también de un lugar cerrado. Y cuando estamos hablando de cerrado, estamos hablando también de una prisión. Inclusive podemos
llevarlo al hecho mismo de que nuestro cuerpo es nuestra casa, pero al estar cerrado nuestros sentimientos también pueden ser una prisión. Y cuando abrimos este techo, expandimos nuestras posibilidades, se hace aún más fresca nuestra casa porque le damos entrada a otras opciones, le damos entrada a otra sabiduría, le damos entrada a la comprensión de otras cosas que nos enriquecen como ser humano, y al enriquecernos a nosotros como ser humano enriquece también todo el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos, incluyendo esposa, hijos, familia, trabajo, sociedad, etcétera, ¿verdad? Dice Gilá que, que a las tetas las sostiene el cuerpo. Y por supuesto, cuando estamos hablando de las tetas, estamos hablando de la maternidad, estamos hablando de la mujer, estamos hablando de lo más sagrado que tiene la vida, que es la mujer, ¿verdad? Pero también estamos hablando de que tiene que sostenerse de algo. Por lo tanto, todas las cosas en la vida necesitan un sostenimiento, un horcón, un cimiento que los permita mantenerse fuerte, que los permita mantenerse eh, eh, posible de realizar en la realidad, ¿verdad? Porque sabemos el efecto que causa la gravedad en los senos con el paso de los años, y como a través de la debilitación del cuerpo se debilitan todos los órganos y todos los músculos como tal. Por lo tanto, y aquí no solo estamos hablando de eso, sino estamos hablando, como les decía, de tener una base sólida para poder crecer en la vida, para poder ser alguien con conciencia y con fundamento. Todas estas cosas, Eilah se las va a aportar a los varas. Eilah tiene sus propios pataquíes, mis albures, que como siempre le digo, tenemos que estudiar, y uno es el día y el sol y cómo hicieron el Esbo antes de venir a la tierra, de manera tal que cuando hicieron el Esbo, el sol se convirtió en algo imprescindible a través de su calor, y se manifestaba a través del día, que ambos, Enrique, con gusto, ¿no? El único, hay un problemita, me apure, es que yo no soy babalao, yo soy Osba, ¿ve? Y entonces, de repente pudiera decirle algo, porque es que no estoy autorizado a hablar de signos de Orula, pero aquí públicamente mi teléfono está ahí en la página, está puesto el teléfono, ahí lo puede buscar y me puede escribir por interno. Y me puede escribir por interno. Ahí está mi teléfono, me apure. Y entonces, cómo ellos lograron hacer el boy, hacerse inseparables y ser el calor del sol, el que le da vida a muchas cosas, y nadie puede controlar ni al sol ni al día. Hay otro pataquí que habla de cómo Changó se hizo rey a través del pacto que hizo con el Tabón Batalla. Hemos hablado de esto en Eguilá, cómo hizo el pacto y logró a través de la fiesta en un pueblo que estaba totalmente deprimido, cómo Changó logró eh, encantar a las personas a través de las fiestas y el jolgorio que él amaba, y al morir el rey, que no quedaba nadie por nombrar, inmediatamente el consejo de ancianos y todo el pueblo se puso de acuerdo en que era mejor elegir a un rey que nos tuviera a todos contentos y alegres, que no otro que no fuera de esa manera, ¿verdad? Estas son cosas que Isla le va a aportar. Es importante, ahora que estamos hablando de Isla, el caso de los Ibei, mis apures, el caso de los Ibei, que se manifiestan en muchos Sodom como tal, pero le voy a decir algo, vamos a hacer un video acerca de los Ibei. Vamos a hacer un video no para decir o plantar una idea
en la cabeza de nadie ni caer en contradicción con nadie. Pero sí vamos a hablar acerca del hecho de que de esta problemática que se ha desatado, y más que problemática, yo diría que disparidad en el argumento en cuanto a que los isbeyes que tenemos nosotros, los olorichas, llevan o no llevan agua, si tiene o no tiene justificación y dónde está la justificación. Hablando de Egilá Chesborá. De Egilá hay, a propósito, en un otro, a propósito de que tiene un camino que habla acerca de romper el pacto entre los amigos. A propósito de lo que está sucediendo hoy en el mundo, en las redes, donde las personas rompen los pactos. Organ, decía yo, me apure, Kinde, que en Egilá dice la literatura que es donde le dan palo al padre de Changó y a Organ. Es un oricha muy desconocido, casi desconocido hoy en día, Kinde. La gente no hacen mucho caso a Organ, y sin embargo en la literatura se plantea que es un oricha de mucha sabiduría. Incluso los babalaos le hacen mucho hincapié a este oricha para mantener la sabiduría, que se entrega de una manera especial a través de una guataca, etcétera, y otras cosas que no podemos decir por aquí porque hay muchos aleos. Entonces, a través de esto, fíjense, estamos hablando de la amistad y estamos hablando también de romper pactos. Pero el romper pacto, para establecer un pacto, primero lo que hay es que estar de acuerdo. Y no solo de acuerdo en el mismo punto de vista. Y no solo estar de acuerdo en el mismo punto de vista, sino estar de acuerdo en el mismo tipo de persona, mis apures. Vamos a hacer esa interpretación en Egilá, que es el orden que estamos hablando hoy. El pacto significa que estamos de acuerdo y que vamos a hacer algo en conjunto. Pero no podemos hacer algo en conjunto cuando usted es valiente y yo soy cobarde, o al revés, o cuando yo soy valiente y usted es cobarde. Porque llegaba el momento de plantar bandera, llegaba el momento de salir al frente. Si uno de los dos arruga, el pacto se rompe. Y eso Egilá lo habla. Y eso lo estamos viviendo hoy, en la vida, en el mundo y en las redes. Es impresionante, ¿verdad? Ver a través de Egilá haciendo esta interpretación, ver cómo los hombres se desdibujan. No voy a hablar de las mujeres porque las mujeres no se desdibujan y los hombres no hablan de las mujeres. Así me enseñaron a mí desde pequeño. Pero lo vamos a asociar a la vida de hoy, ¿verdad? Ver cómo los hombres se desdibujan, ver cómo hablan de conceptos, preceptos y tantas cosas, conceptos que yo digo, ¿qué serán los conceptos, los preceptos y los principios y los valores y la moral hoy en día? Porque serán como el fuelle en Ocundá que se expande y que se contrae a razón del fuego, que va para adelante y que va para atrás a razón de la realidad y a la falta de valor y criterio que hoy existe en el mundo y sobre todo en la red entre nosotros los religiosos. Egilá. Eso es un camino de Egilá para los que no los conocen. La traición en el pacto entre dos amigos. Habla Egilá Chesborá. Entonces hay que tener valor, hay que tener de verdad principios, hay que tener conceptos de verdad y ser responsable con lo que uno dice, con lo que uno hace y con lo que uno defiende hasta el final. Bien, dada esta pequeña muelita, como decimos nosotros en cubano, es tratando de llevar ese Egilá a
a la práctica, a la vida, al acontecer diario que tenemos nosotros en nuestro discurrir en la vida y cómo se lo va a aportar, perdón, a los varas, ¿verdad? Y donde ya sabemos que también hay malagradecimiento y en este camino específico hablamos de la traición, pero cuando hablamos de la traición hablamos también de la falta de valores, de la falta de bomba, para decirlo en el cubano más criollo. Bien, entonces, Obara, Tonti e Hilá. De fracaso en fracaso, por porfiado y revoltoso. Caballero, no hace falta ser demasiado inteligente para entender, desde que empezamos estamos hablando de Maferefún Changó, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eso, de Obara, de estar de un lado para el otro, de estar rodando de un lado para otro, del comercio de las piedras, de las dificultades con los padrinos, con los mayores, ¿verdad? De estas cosas, de la utilización de la música, del encantamiento de la música, de la fiesta, de la bebedera, de jolgorio, para lograr algo, generalmente vemos que esas cosas son efímeras. Esas cosas son efímeras, pasan y no perduran. Por eso el hecho de estar de fracaso en fracaso, porque las cosas efímeras y no perduran no llenan nuestros sentimientos, no llenan nuestros corazones, ni llenan nuestras vidas. Dice Obara, Tonti y Hilá que nadie puede ser juez y parte. Tú no puedes ser fiscal para pedir la condena, ni tampoco puede ser el juez que te dice tienes 20 años. Uno tiene que ser o juez o parte, o probablemente uno tiene que apartarse de estas situaciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de juez y parte, estamos hablando de conflictividad, que es la propia esencia que tiene Eguilá como Ordun, a través de ese desprendimiento que es el yo, que sabemos que son las vicisitudes que pasamos nosotros los seres humanos en el transcurrir de nuestras vidas, con o sin los beneficios que ella nos aporta. Si pueden, compártanla, mis apures. Entonces, estas cosas nos determinan el hecho de que ya hay problemas con la justicia. Y cuando hay problema con la justicia es porque hay cometimientos de delito, ¿verdad? Y el cometer delito puede ser de cualquier tipo. Robo, ya sabemos que Changó nos deja enseñanza de robo a través de cuando le roba la comida al gayú, a través del pueblo, para él dejar de ser el segundo para llegar a ser el primero. Y ahí nos está enseñando cosas que no se hacen, pero que él cometió como persona, por decirlo así, de alguna manera. Dice Obara, Tonti y Hilá que dos reyes no pueden gobernar un mismo pueblo. Y eso no tiene mucho más análisis, porque es una realidad palpable en el hecho de que en una casa siempre, aunque hay dos jerarquías, siempre hay una que va por encima de la otra. Siempre, bueno, en algunas mandan los hombres, en otras mandan las mujeres, ¿no? Para no entrar en este tipo de discusiones. Pero cuando estamos hablando de cargos gubernamentales, por ponerlo así de alguna manera, hay un solo presidente, no hay dos, porque va a haber la contradicción, la guerra que establece este propio orden de Obara y Eguilá, que significa enfrentamiento también, significa guerra, significa problema, porque Eguilá lleva implícito el ello, y ya hemos explicado lo que significa el ello. Entonces, estas cosas las habla Obara, Tonti y Eguilá para que entendamos realmente cómo cada uno de los Ordun aporta su concepción al hecho del Ordun compuesto, que no es más
como hemos repetido en otras ocasiones, que diría yo, la contracción de la amplitud de los odum simples, que ya se ha perdido el hecho de estudiarlo para irnos a la rama que es el odum compuesto, sin pasar antes por la raíz, por el tronco, por el árbol en general, por su sangre, vamos a decirlo así de alguna manera, por su savia, y poder ampliar en un momento determinado todo lo que estamos diciendo. Hoy entendía yo que por ejemplo, por eso es que entiendo que hay tases que son de 2 horas, 2 horas y media, cuando una consulta, y aquí hay personas que me están viendo que lo pueden decir, que una consulta, vamos a decirle simple, aunque las consultas no son simples, uno suele meterse hasta 2 horas y media, 3 horas en una consulta. Imagínense en un ITA hablar por cada santo. Entonces ya voy entendiendo el hecho de que por qué los itases modernos hoy duran 2 o 3 horas, porque vamos directo a la rama sin analizar el odum simple y qué aporta cada uno a la conjunción de ambos como tal. Osbaraton Teilá tiene sus propios pataquíes, que habla precisamente de la traición, del engaño, de cómo se hacen cosas incorrectas, pero que hay que estudiarlas, y de cómo esa persona, en este caso la jicotea, por ejemplo, hay uno que se llama el chivo pagó la culpa, la jicotea el gallo y la hija. En estos dos pataquíes vemos toda la manifestación de todo de lo que hemos hablado, de la preparación de la trampa, de la mentira, y de cómo exculparnos a través de echarle la culpa a otras personas de un hecho tan deleznable que no lo voy ni a mencionar por aquí, para que ustedes, mis albures, lo puedan buscar y lo puedan estudiar. Estas son las cosas que nosotros de nuestro canal proponemos, que como ven no es la expansión de un odum, ni la explicación de un odum, ni establecer un magisterio de odum, ni mucho menos, sino llevar la comprensión de la conceptualización del odum, para que podamos entender qué le aporta el uno al otro, y podamos pasar el chip para poder entender de verdad de dónde salen las cosas, de dónde salen los caminos, por qué se manifiestan estas cosas, sin llegar a decir que somos super eruditos, ni mucho menos, sino que todo tiene una justificación, todo tiene un camino, todo tiene un porqué. Solo es cuestión de estudio de verdad. Entonces, como siempre, me apura, espero que le haya sido de algún tipo de aporte en sus conocimientos como tal. Y como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Recordándole que el próximo video que vamos a hacer va a ser acerca de los ibey, si llevan agua o no llevan agua, y las justificaciones a través de odum y pataquí. Pasen buenas noches, muchas gracias por el tiempo, sobre todo a las personas que están en Europa, que yo sé que es de madrugada y que cogen un pedacito de su tiempo para vernos. Muchas gracias a todo corazón, pasen buenas noches, mis apures.